La ira, como objeto de estudio filosófico, ha sido analizada a lo largo de la historia por diversos pensadores que han explorado su naturaleza, causas y efectos. Desde la antigüedad, filósofos como Aristóteles y Séneca han abordado la ira, considerándola una emoción compleja que puede ser tanto destructiva como constructiva. La ira puede surgir de la injusticia, la frustración o la ofensa, y puede llevar a acciones impulsivas y destructivas si no se controla. Sin embargo, también puede ser un motor de cambio y justicia social. La filosofía de la ira invita a reflexionar sobre la relación entre emoción y razón, el autocontrol y el papel de la ira en la ética y la moral. Al examinar esta emoción, se busca comprender no solo su impacto en el individuo, sino también su influencia en las dinámicas sociales y políticas. La ira no es solo un vicio, sino un vicio a quemarropa contra la naturaleza, pues divide en lugar de unir y, en cierta medida, frustra el fin de la providencia en la sociedad humana. Un hombre nació para ayudar a otro. La ira nos hace destruirnos unos a otros. Uno une, la otra separa. Uno es beneficioso para nosotros, la otra es perjudicial. Uno hace sucumbir incluso a extraños, la otra destruye incluso a los amigos más íntimos. Uno se aventura todo para salvar a otro, la otra se arruina para deshacer a otro. La naturaleza es generosa, pero la ira es perniciosa, porque no es el miedo, sino el amor mutuo lo que ata a la humanidad. El hombre más valiente del mundo puede parecer pálido cuando se pone su armadura, sus rodillas tiemblan y su corazón palpita antes de unirse a la batalla, pero estos son solo movimientos, mientras que la ira es un excurso y propone venganza o castigo, lo que no puede pasar sin una mente. Como vuela el miedo, así también ataca la ira. Y no es posible resolverla ni con violencia ni con cautela sin el consentimiento de la voluntad. Suprimiendo la ira es cosa ociosa pretender que no podemos gobernar nuestra ira, porque algunas cosas que hacemos son mucho más difíciles que otras que deberíamos hacer. Los afectos más salvajes pueden ser domados por la disciplina y casi no hay nada que la mente quiera hacer, pero no pueda hacer. Es muy cierto que podríamos gobernar nuestra ira si quisiéramos, pues lo mismo que nos aflige en casa no nos ofende en absoluto en el exterior. ¿Y cuál es la razón de ello, sino que somos pacientes en un lugar y atrevidos en otro? Fue una fuerte provocación que se le dio a Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro. Los atenienses le enviaron a sus embajadores, y fueron recibidos con este cumplido. Díganme, caballeros, dijo Filipo, ¿qué puedo hacer para complacer a los atenienses? Democaras, uno de los embajadores, le dijo que tomarían como un gran cumplido que estuviera dispuesto a ahorcarse. Esta insolencia indignó a los espectadores, pero Filipo les ordenó que no se metieran con él, sino que dejaran ir a ese tipo mal hablado como cuando vino. Y por ustedes, el resto de los embajadores, dijo, decid a los atenienses que es peor hablar así que oírlos y perdonarlos. Esta maravillosa paciencia bajo contumacias fue un gran medio de seguridad para Filipo. La ira, una corta locura, tenía mucha razón. Quien quiera que fuera, quien primero llamó a la ira una corta locura, pues ambas tienen los mismos síntomas. Y hay una semejanza tan maravillosa entre los transportes de la cólera y los del frenesí que es difícil diferenciar a una del otro. Tampoco es la ira un mero parecido a la locura, sino muchas veces una transición irrevocable hacia la cosa misma. ¿A cuántas personas hemos conocido, leído y oído que han perdido el juicio por una pasión y nunca han vuelto a ser ellas mismas? Por lo tanto, debe evitarse, no solo por moderación, sino también por salud. Ahora, si la apariencia externa de la ira es tan asquerosa y espantosa, cuán deformada debe estar esa mente infeliz que está acosada por ella, porque no deja lugar, ni para el consejo, ni para la amistad, ni para la honradez, ni para los buenos modales, ni para el ejercicio de la razón, ni para los oficios de la vida. Si tuviera que describirlo, dibujaría un tigre ávido de sangre y agazapado, listo para dar un salto hacia su presa, o bien disfrazado como los poetas representan a las furias, con látigos, serpientes y llamas. La ira, en todo caso, no es más que una explosión salvaje e impetuosa, un tumor vacío, la enfermedad misma de las mujeres y los niños, un mal agitado y clamoroso. Y mientras más ruido, menos coraje, ya que comúnmente encontramos que las lenguas más audaces tienen los corazones más débiles. El efecto de la ira es algo triste, gritamos, aguantar estas heridas y no somos capaces de soportarlas. Como si un hombre que puede soportar la ira no pudiera soportar una lesión, que es mucho más soportable.
Pero no se puede permitir que un hombre honesto se enoje por el asesinato de su padre o por el rapto de su hermana o hija ante su cara. No, en absoluto. Defenderé a mis padres y pagaré los daños que les causé, pero es mi piedad, y no mi enojo, la que me mueve a ello. Cumpliré con mi deber sin temor ni confusión, no me enfureceré, no lloraré, sino que desempeñaré el oficio de un buen hombre sin perder mi dignidad de hombre. Si mi padre es agredido, me esforzaré por rescatarlo. Si lo matan, haré lo correcto en su memoria. Y todo esto, no por un transporte de pasión, sino por honor y conciencia. La razón juzga de acuerdo con lo correcto. La ira hará que todo parezca correcto, haga lo que haga, y cuando una vez ha cometido un error, nunca debe ser convencida, sino que prefiere ser pertinaz, incluso en el mayor de los males, antes que el más necesario de los arrepentimientos. Si la ira fuera soportable en cualquier caso, se podría permitir contra un criminal incorregible bajo la mano de la justicia. Pero el castigo no es una cuestión de ira, sino de prevención. La ley no tiene pasión y ataca a los malhechores como nosotros a las serpientes y a las criaturas venenosas, por temor a mayores males. No es por la dignidad de un juez por lo este viene a pronunciar la sentencia fatal, a expresar algún movimiento de ira en sus miradas, palabras o gestos, porque éste condena el delito, no al hombre, y mira la maldad sin ira, como lo hace con la prosperidad de los hombres malvados sin envidia. Pero, aunque no esté enojado, quiero que se conmueva un poco en lo que respecta a la humanidad, pero sin ofender ni a su cargo ni a su sabiduría. Nuestras pasiones varían, pero la razón es igual. Y era una gran insensatez que se reparara lo que es estable, fiel y sano, para socorrer a lo que es incierto, falso y destemplado. Si el oufinse es incurable, sácalo del mundo. ¿Para qué? Si no quiere ser bueno, deje de ser malo. Pero esto también debe ser sin ira. Un hombre bueno y sabio no debe ser enemigo de los hombres malos, sino un reprensor de ellos. Y debe mirar a todos los borrachos, a los lujuriosos, a los ingratos, a los codiciosos y a los ambiciosos con los que se encuentra, no más que como un médico mira a sus pacientes. Además, si necesitamos ser pendencieros, debe ser con nuestro superior, nuestro igual o inferior. Lidiar con nuestros superiores torpeza y locura, con nuestros iguales es duda y peligro y con nuestros inferiores es vulgar. La ira es una pasión tan potente que Sócrates se atrevió a no confiarse a sí mismo. Criado, le dice a su sirviente, ahora te golpearía, si no estuviera enojado contigo. Cuán propensos y ansiosos estamos en nuestro odio y cuán atrasados en nuestro amor. ¿No sería mucho mejor ahora hacer amistades, pacificar a los enemigos, hacer buenos oficios tanto privados como públicos, que seguir meditando sobre las travesuras e idear cómo herir a un hombre en su fama, a otro en su fortuna, a un tercero en su persona? Siendo uno tan inocente y seguro, y el otro tan difícil, impío y peligroso. Que esto sea una regla para nosotros, nunca negar un perdón que no dañe ni al que lo da ni al que lo recibe. Y, para terminar todo en una sola palabra, la gran lección de la humanidad, tanto en este como en todos los demás casos, es hacer lo que nos gustaría hacer. La filosofía del escribir y hablar se adentra en la naturaleza del lenguaje, la comunicación y su impacto en la experiencia humana. A través de la escritura y el habla, no solo transmitimos información, sino que también moldeamos nuestro pensamiento y nuestra identidad. La escritura, como una forma de expresión duradera, permite la reflexión y la profundización de ideas, mientras que el habla, con su inmediatez y conexión emocional, facilita el diálogo y la interacción social. Ambas formas son fundamentales para el desarrollo del conocimiento, la cultura y la sociedad, y plantean preguntas sobre la verdad, la interpretación y el significado. En esta exploración, se destacan las interacciones entre el autor, el texto y el lector, así como el poder del lenguaje para crear realidades y transformar vidas. Sobre escribir y hablar, ningún hombre recibe satisfacción de un flujo de palabras sin elección, donde el ruido es más que el valor. No, dejad que un hombre nunca tenga palabras a voluntad y no hablará más rápido de lo que correrá, pues teme que su lengua se ponga delante de su ingenio. El discurso de un filósofo debe ser, como su vida, sereno, sin presiones ni tropiezos, lo cual es más apropiado para un montero que para un hombre sobrio y de negocios. Decís bien que hablar de la misma orden de la voz, por no hablar de las acciones,
los rostros y otras circunstancias que la acompañan, es una consideración digna de un hombre sabio. El que tiene un discurso precipitado es comúnmente violento en sus modales, y además de eso, hay en ella mucha vanidad y vacío. La verdad y la moralidad deben ser entregadas con palabras claras y sin afectación, pues, como los remedios, a menos que permanezcan con nosotros, nunca somos mejores para ellos. La perversidad y el afeminamiento de la palabra denota lujo y autocomplacencia, porque el ingenio sigue a la mente si esta última es sana, compuesta, templada y grave. El ingenio también es seco y sobrio, pero si ésta está corrompida el otro es igualmente insensato. En los gestos y en la ropa se lee un temperamento melindroso. Si un hombre es colérico y violento, también se descubre en sus movimientos. Un hombre enojado habla corto y rápido. El discurso de un hombre afeminado es suelto y se derrite. Una forma pintoresca y solícita de hablar es la señal de una mente débil, pero un gran hombre habla con facilidad y libertad y con más seguridad, aunque con menos cuidado. El habla es el índice de la mente. Ser delicado no te convierte en un hombre. Como pasa al beber, la lengua nunca tropieza hasta que la mente está sobrecargada, y así pasa con el habla. Mientras la mente esté entera y sana, el habla es masculina y fuerte, pero si una falla, la otra le sigue. Algunos se levantan y se asustan con las palabras, como un caballo ante un tambor, y se entregan a la pasión del orador. Otros se conmueven con la belleza de las cosas y cuando escuchan cualquier cosa valientemente instada contra la muerte o la fortuna, desean secretamente alguna ocasión de experimentar esa generosidad en sí mismos. Pero ni entre mil lleva consigo la resolución que había concebido. Es fácil excitar a un auditorio en el amor por la banda, que ya tiene el fundamento y las semillas de la virtud dentro de sí mismo, de modo que no es sino despertar la consideración de la misma, en la que todos los hombres se ponen de acuerdo de antemano sobre lo principal. ¿Quién es tan sórdido que no se despierta en un discurso como este? El pobre hombre quiere muchas cosas, pero el hombre codicioso quiere todo. ¿Acaso alguna carne puede dejar de deleitarse con este dicho, aunque sea una sátira contra su propio vicio? En cuanto a la composición, escribiría como hablo, con facilidad y libertad, ya que es más amigable y más natural. Si pongo mis pensamientos en el buen ren, el asunto del ornamento se lo dejaré a los oradores. De los autores, asegúrate de elegir los mejores y de mantenerte cerca de ellos. Y aunque te ocupes de otros de vez en cuando, reserva algunos selectos para tu estudio y retiro. En su lectura, todos los días encontrarás algún consuelo y apoyo contra la pobreza, la muerte y otras calamidades que afectan a la vida humana. Extrae lo que le guste y luego destaca algún detalle del resto para la meditación de ese día. Y así ocurre con nuestros estudios. Mientras yacen enteros, pasan a la memoria sin afectar al entendimiento, pero al meditar se convierten en nuestros y nos proveen de fuerza y virtud. Hay algunos escritos que suscitan algunas resoluciones generosas y que, por así decirlo, inspiran a un hombre con un alma nueva. Ellos muestran las bendiciones de una vida feliz y me poseen al mismo tiempo con admiración y esperanza. Me dan una veneración por los oráculos de la antigüedad y una reivindicación de ellos como patrimonio común, porque son el tesoro de la humanidad y mi deber debe ser mejorar las acciones y transmitirlas a la posteridad. No pretendo todo esto mientras soy el maestro de la verdad, pero aún así soy un inquisidor muy obstinado con respecto a ello. No soy esclavo de nadie, pero como atribuyo mucho a los grandes hombres, me desafío en algo a mí mismo. Nuestros antepasados nos han dejado no solo su inventiva, sino también la materia para una investigación más profunda. No es un buen momento para jugar y bromear con las palabras. Cuántas cosas útiles y necesarias hay, que debemos primero aprender y luego imprimir en nuestras mentes, porque no basta con recordar y comprender, a menos que hagamos lo que sabemos. A veces, de repente, en medio de mis meditaciones, mis oídos son golpeados por el grito de 1000 personas juntas, por algún espectáculo u otro. El ruido no incomoda del todo mi pensamiento, no es para mí más que el chisporroteo de las olas o el viento en un bosque, pero es posible que a veces pueda desviarlo. Buen Señor, pienso, si los hombres ejercitaran sus cerebros como lo hacen con sus cuerpos y se esforzaran tanto por la virtud como por el placer, porque las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Sobre estos pensamientos me llevo a mi filosofía y entonces, a mi juicio,
no estoy bien a menos que me ponga en algún empleo público, no por el honor o el beneficio de ello, sino solo por ponerme en una situación en la que pueda ser útil a mi país y a mis amigos. Pero cuando vengo, por otro lado, a considerar el desasosiego, los abusos y la pérdida de tiempo que suponen los asuntos públicos, me vuelvo a casa tan pronto como puedo y tomo la resolución de pasar el resto de mis días dentro de la privacidad de mis propias paredes. Cuán grande es la locura de poner nuestros corazones en las nimiedades, especialmente en olvidar los oficios más serios de nuestras vidas y el fin más importante de nuestro ser. Cuán infeliz, así como corta, es su vida, que acompasa con gran trabajo lo que posee con lo mayor y que sostiene con ansiedad lo que adquieren con dificultad. Pero somos gobernados en todo por la opinión y todo es para nosotros como lo creemos.